Estás escuchando Frecuencia Nocturna, un medio que tiene como objetivo compartir relatos, historias, mitos y leyendas con el fin de crear y alimentar una colección de miedos propios y ajenos relacionados con el fenómeno paranormal. Dicho esto, te dejamos este pequeño archivo de misterios para que seas tú quien saque sus propias conclusiones. Capítulo 1. La Ouija. Es un tablero de madera que tiene alfabeto, números y algunas palabras como sí, no y adiós. Contiene un puntero sobre el que los participantes colocan sus dedos. Se desliza para formar palabras y emitir respuestas a las preguntas realizadas por los participantes. En ella se puede establecer un supuesto contacto con espíritus. Además tiene como objetivo el contacto con difuntos o demonios. Se dice que la Ouija podría tener su origen en el siglo XIX. En los Estados Unidos se disparó un notable interés por el espiritismo y la necesidad de comunicarse con entes del más allá. Personas de todos los niveles practicaban espiritismo, ya sea como una forma de entretenimiento o como una forma de contactar a sus seres queridos para obtener respuestas a preguntas sin responder por parte de seres oscuros. Se rumora que Mary Todd Lincoln, esposa del expresidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln, realizó sesiones de espiritismo en la Casa Blanca después de la muerte de su hijo en 1862. En febrero de 1862, cuando su hijo Willie, de 11 años, murió de fiebre de tifoidea, Mary, debilitada en el plano psicológico debido al dolor producido por el fallecimiento de su hijo, contrató a médiums y espiritistas para intentar contactar con el espíritu de su hijo. Fue en 1891 cuando los primeros anuncios sobre la Ouija aparecieron en ciudades de Estados Unidos como Nueva York y Pittsburgh. Se ofrecía su venta al público como un tablero que tenía la capacidad de responder preguntas acerca del presente, el pasado y el futuro con una increíble exactitud. Se abrieron entonces fábricas en otras ciudades de Estados Unidos y en Londres, donde la Ouija ganó una popularidad enorme, además de la frustración de médiums que veían su carrera desplomarse. El tablero llegó a las casas de las familias estadounidenses atraídas como un juego que tenía algo de divertido, pero también de místico y peligroso. Comunicarse con algo que ofrecía respuestas de todo tipo era un riesgo que los participantes estaban dispuestos a asumir con tal de saber información que otros no. Comunicarse con aquellos que consideraban habían perdido la batalla de la vida, o hasta para pasar algunos minutos y horas de entretenimiento. La Ouija ha traído muertes y tragedias a las que supuestamente se le han atribuido su responsabilidad. Con el pasar del tiempo, la Ouija comenzó a formar parte de historias misteriosas supuestamente provocadas por su uso. Muertes, asesinatos y mensajes del más allá, todo se combinó para que este objeto sea visto hasta nuestros días como algo prohibido, peligroso y maligno si se usa de manera indebida. Pero, ¿acaso hay una forma positiva en la que se pueda utilizar? En 1972, Jennifer Lynn Sprigman, de 14 años y residente de Chicago, Illinois, se reunió con un grupo de amigas una noche de diciembre para jugar con el tablero. Cuando le tocó su turno para hacer una pregunta, Jennifer se cuestionó cuándo iba a morir. Otros dicen que fue la amiga de Jennifer quien le preguntó al tablero cuándo es que iba a morir su amiga. El tablero le ofreció 3 respuestas: el número 18, asesinada y estrangulada. Asustadas, las chicas abandonaron el tablero. Según el testimonio de la amiga,
Jennifer empezó a temblar mucho durante el juego y decidieron terminarlo. Jennifer contó lo ocurrido a su familia y le prohibieron volver a participar en esa clase de juegos. Cerca de cumplir los 18 años, cuando Jennifer realizaba los preparativos, su madre cuenta que se encontraba algo inquieta. Recordaba lo sucedido aquella noche, pero ella misma se repetía que era una tontería. El 3 de octubre de 1976, a los pocos días después de cumplir los 18 años, Jennifer desapareció. La última vez que fue vista, iba caminando a encontrarse con varios de sus amigos en una cafetería. Su familia inició una búsqueda desesperada. Sin embargo, 2 días después de la desaparición, el cuerpo de Jennifer fue encontrado en una bolsa de basura. Las investigaciones revelaron que Jennifer fue estrangulada hasta morir, tal como la Ouija lo había predicho años atrás. La identidad del asesino todavía sigue siendo un misterio. El llamado caso Vallecas. A principios de los 90, en Madrid, España, se produjo una secuencia continua de fenómenos paranormales que también requirieron la intervención policial. Estefanía Gutiérrez Lázaro, una adolescente madrileña que vivía con su familia en el piso de Vallecas, participó con 2 de sus compañeras en una sesión de evocación de espíritus con una ouija, con el objetivo de contactar al novio fallecido de una de ellas, solamente que la sesión fue descubierta por una profesora que rompió la tabla en 2, lo cual hace que el juego termine sin despedida. Una de las reglas más importantes del tablero. Algunos de los presentes dicen haber visto salir humo del vaso utilizado como puntero en la mesa de la ouija, el cual fue inhalado por Estefanía. A partir de ese momento, Estefanía empieza a sufrir convulsiones y visiones. Por las noches decía recibir la visita de personas fallecidas que la aterraban. Cubiertas por un manto, dichas apariciones le pedían que les acompañara. Su madre la llevó a médicos y psiquiatras, pero ninguno pudo encontrar signos de enfermedad física o mental. El 13 de julio de 1991, Estefanía agredió violentamente a su hermana Marianela, quien terminó desplomándose en el suelo. Al día siguiente, el 14 de julio, Estefanía sufrió un severo ataque de catalepsia. La llevaron a un hospital, entró en coma y esa misma noche murió. Los médicos que certifican la muerte no conocen la causa exacta, aunque se dice que fue por asfixia pulmonar. Tiempo después de la muerte de Estefanía, en su casa empiezan a producirse sucesos extraños. Se abren y cierran puertas o cajones. Se rompen vasos y platos y surgen presencias y sombras. La madre relata que escucha la voz de Estefanía llamándola desde habitaciones de la casa, la risa de un anciano traspasando las paredes. Otra noche, las pequeñas hijas se despiertan aterrorizadas, con las muñecas golpeando violentamente la pared. Sin embargo, el 1 de enero de 1993, 2 años después de la muerte de Estefanía, su foto colgada en la sala se incendia, y la parte que arde es solamente la que representa su rostro. El 27 de noviembre de 1992, la familia Gutiérrez decidió llamar a la policía, quienes mencionan que encuentran a la familia afuera de su hogar a pesar de hacer un frío espantoso. El informe transcrito por el inspector de esa patrulla describe la puerta de un armario que se abre violentamente a pesar de estar cerrado con llave. Se habla de ruidos atronadores provenientes del balcón, donde se suponía no había nadie. Una extraña mancha de color marrón se había formado en una tela. El informe también describe un crucifijo que estaba colgado en la pared. Cuando llegaron los oficiales, se encontró en el suelo. El crucifijo fue arrancado de la madera en la que estaba montado, y los arañazos de 3 garras se veían claramente en la pared donde estaba colgado. Los agentes también inspeccionaron el baño. Según la familia, era el lugar más inquietante de la casa, y sintieron un descenso repentino de la temperatura nunca antes sentido en su vida.
la familia Gutiérrez terminó vendiendo el piso y los inquilinos que lo ocuparon después aseguraron que nunca habían oído ni visto nada raro. Una historia menos agresiva, pero igual de inquietante, la podemos encontrar de Juan Hernández, autor del libro negro de la mitología mexicalense. En su capítulo llamado La Casa de los Espantos, nos narra una serie de acontecimientos vividos por una familia residente del Valle de Mexicali. Dicha familia contacta al autor para contarle los hechos paranormales que hasta el día de hoy continúan. Mediante una sesión espiritista, utilizando la Ouija como medio de comunicación, los integrantes conocen a dos entes. Uno que les decía ya haber vivido en este plano existencial y, para su más grande sorpresa, un segundo ente quien les dijo que aún no nacía, pero estaba por hacerlo pronto. Cuentan que uno de los dos entes era más accesible que el otro, les ayudaba a encontrar cosas, incluso predecía situaciones y los ayudaba para impedir que sufrieran accidentes, por el cual el ente más accesible sufría consecuencias en el plano en el que se encontraba, según les contaba. Entre otros hechos que narra es la presencia de apariciones, golpes y rasguños mostrados por fotografías que les mostró la familia, y la aparición de una mujer de blanco que, según cuenta, fue una presencia positiva, ya que los ayudó en un par de situaciones. Esta historia nos la hace llegar Manuel. Nos cuenta que cuando era joven, él y sus hermanos llegaron a practicar el juego de la Ouija. Para ellos era solo eso, un juego, pero un día descubrieron que no era solo eso, al menos no para ellos. Acababa de morir nuestro tío, y siendo que era la ocasión más fría para usarla, decidimos probarla. No teníamos mucho tiempo para usarla, y en lugar de experimentar, decidimos hacerle preguntas cuya respuesta nosotros ya conocíamos. Creo que de alguna manera estábamos retando a la Ouija. Queríamos que nos demostrara que era real lo que se decía de ella. La pregunta fue: ¿cuándo sería el velorio y entierro de nuestro tío? El puntero empezó a moverse, pero sinceramente yo creí que mi hermana lo estaba moviendo, así que no me asusté. Nos señaló una respuesta equivocada. Nos dijo que el funeral sería a una hora distinta y un día después de la fecha programada. Me llegué a preguntar por qué mi hermana haría eso, si es que quería convencernos del poder de la Ouija. Esa no era la mejor respuesta. Ella insistió en que no movió absolutamente nada. Al día siguiente, después de unas horas antes de que iniciara el funeral, empezó a llover y después de unos minutos la lluvia se hizo más y más fuerte, hasta que llegó un violento viento a acompañarla. El funeral se reprogramó y sucedió durante el día y hora que nos había señalado la Ouija. Mis hermanas y yo quedamos impresionados y después, por miedo, me deshice de ella. ¿Te atreverías a utilizarla? Eres tú quien saca sus propias conclusiones. Si tienes alguna historia, te invitamos a compartirla. Esto fue Frecuencia Nocturna. Hasta la próxima.